Bueno, bienvenidos al primer video de una serie de videos que vamos a hacer para aprender la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos. Y vamos a comenzar explicando un poquito por qué estudiamos a la nomenclatura o por qué es importante que estudiemos nomenclatura, ¿sí? Dos puntos principales. Vamos a estudiar la nomenclatura o cómo se nombran, cómo se debe nombrar los compuestos químicos para poder aprender a leer la información que nos brindan las ecuaciones químicas. Además, vamos a poder identificar los compuestos a través de los nombres, es decir, formularlos, y viceversa, a través de las fórmulas vamos a poder nombrar el compuesto del que estamos leyendo la fórmula. Entonces, ¿qué son las ecuaciones químicas? Las ecuaciones químicas son representaciones mediante fórmulas químicas, flechas y signos de adición, es decir, de suma, que nos describen lo que sucede en una reacción química, ¿sí? Es una forma, entonces, simplificada de poder representar quiénes participan de la reacción química y en qué proporción lo hacen. Acá tenemos un ejemplo de una reacción química, está representada por la ecuación química, y tenemos dos reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar o que van a participar de la reacción química. ¿Sí? Los llamamos reactivos. En este caso tenemos al metano y al oxígeno, o también lo podemos nombrar como dioxígeno. ¿Sí? Estos serían los reactivos, es decir, los precursores de la reacción. Luego tenemos los productos, es decir, lo que se obtiene luego de la reacción. El signo más lo podemos leer como metano se combina con dioxígeno, y la flecha la podemos leer como produce. Es decir, cuando el metano se combina con el oxígeno o reacciona con oxígeno, se produce, esto es, dióxido de carbono y agua o más agua. ¿Sí? Entonces, acá hemos hecho una combinación de diferentes tipos o sistemas de nomenclatura al nombrar a cada una de estas sustancias. El metano es un tipo de nomenclatura sistemática que se utiliza para nombrar a compuestos orgánicos. Cuando nos referimos a dioxígeno, también es una nomenclatura, un sistema de nomenclatura trivial o tradicional que no está estandarizado por ningún sistema. Dióxido de carbono, estamos utilizando el sistema de nomenclatura sistemática porque nombramos lo que vemos. Y cuando decimos agua, el agua es un nombre trivial, ¿sí? Si utilizáramos, por ejemplo, el sistema de nomenclatura tradicional, deberíamos nombrarlos como óxido de hidrógeno, ¿sí? Pero mundialmente es aceptado el nombre agua. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, acá me estaba olvidando de que acompañando a las fórmulas de estos compuestos
a la derecha de cada uno pueden aparecer números a los que vamos a llamar coeficientes, como en el caso del agua, que tiene un número 2, ¿sí? Es un coeficiente estequiométrico. Coeficiente que me indica la proporción en que en este caso se produce el agua, ¿sí? Cuando no encuentro ningún número delante del compuesto, se sobreentiende que el coeficiente o el número que va delante es 1. Entonces, aquí voy a poder leer por cada molécula de metano, es decir, una molécula de metano reacciona con una molécula de dioxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Más adelante, a esa proporción, por ejemplo, lo voy a poder trasladar a moles y decir, por cada mol de metano que reacciona o se combina con un mol de dioxígeno para producir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿Sí? Es decir, que además de saber quiénes reaccionan y qué compuestos se producen, también voy a poder saber la proporción en que reaccionan las sustancias y la proporción en la que se producen. Además, vamos a ver 3 sistemas de nomenclatura que se pueden utilizar a elección, siempre procurando el sistema más simple y el sistema que no dé a confusión a la hora ya sea de formular o de nombrar. Entonces, los 3 sistemas son el tradicional. En el caso del sistema tradicional, para poder utilizarlo necesitamos conocer los estados de oxidación de los compuestos y tiene una limitación que es poder distinguir cuando un metal tiene más de 2 estados de oxidación posible. ¿Sí? Generalmente se utilizan terminaciones como ICO cuando el metal o el no metal utiliza el número de oxidación más grande y OSO cuando utiliza el número de oxidación más pequeño. Eso lo vamos a ver más adelante ya directamente con los ejemplos. El otro sistema es el sistema de Stokes, que se creó un poco para salvar las limitaciones del sistema tradicional. En este sistema también es necesario que conozcamos los estados de oxidación y estos estados de oxidación se van a indicar junto al metal entre paréntesis colocando el número de oxidación en números romanos. Por su parte, el sistema de nomenclatura sistemático, a diferencia de los otros dos, no se necesita conocer con qué número de oxidación está trabajando el metal o el no metal, porque este sistema directamente nombra lo que ve y lo hace desde atrás hacia adelante, ¿sí? Nombra los elementos que forman parte del compuesto y como en la fórmula está indicado la cantidad de cada uno de los elementos o átomos de los elementos mediante subíndices, a esos subíndices o atomicidad se los va a indicar con prefijos. Por ejemplo, si hay 2 oxígenos, lo nombro como di. Si hay 3, como tri. Si hay 4, como tetra. Y así con los demás. Este sistema de nomenclatura sistemática es muy útil para compuestos binarios, pero se complica a la hora de utilizarlo en compuestos poliatómicos. ¿Y qué son los compuestos binarios y los compuestos biatómicos? Bueno,
como siempre tendemos a clasificar todas las cosas que conocemos, y entonces la nomenclatura de los compuestos también está clasificada como nomenclatura de compuestos binarios y compuestos poliatómicos. Los compuestos binarios son aquellos que están formados por solamente dos tipos de elementos, por átomos de dos tipos de elementos, y los poliatómicos, aquellos que están formados por más de dos tipos de elementos, por átomos de más de dos tipos de elementos. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Bueno, vamos a tener a los óxidos, que pueden ser básicos o ácidos. Vamos a tener a los hidruros. En el primer caso, el de los óxidos, son metales, en el caso de los óxidos básicos, que están combinados con oxígeno. En el caso de los óxidos ácidos, son no metales que están combinados con oxígeno. Para los hidruros, son compuestos formados por hidrógeno y pueden ser metálicos o no metálicos. En el caso de los metálicos es el hidrógeno combinado con un metal, y los no metálicos tenemos hidrógeno combinado con un no metal. Y por último, las sales aloideas se las denomina porque no está presente el oxígeno. Para el caso de los compuestos poliatómicos, vamos a tener los hidróxidos, que es una combinación de un ion llamado oxidrilo, que está compuesto por oxígeno e hidrógeno en combinación con algún metal. Luego tenemos los ácidos, llamados más bien oxoácidos, ya que es la combinación de hidrógeno, un no metal, le vamos a poner X, y oxígeno. Y las sales, estas son las oxisales, que derivan de el ion, o más bien el anión proveniente de un ácido en combinación con un metal. Es decir, vamos a tener un metal y vamos a tener un anión que va a derivar de un ácido que ha perdido los hidrógenos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver los sistemas de nomenclatura y un poco a definir qué son los números de oxidación y la electronegatividad.